Dos personas fallecieron tras la caída de una avioneta en Guanacaste. Imponen 50 años de cárcel a Alejandro Jiménez el Palidejo por muerte de Facundo Cabral en Guatemala. Hallan otro cuerpo enterrado en el patio de una casa. Ya son 6 en los últimos 2 años. Estudiantes que habrían quemado a perrita en Cartago no serían castigados por ser menores de edad. Calleros amenazan con protestas ante Casa Presidencial por declaraciones del presidente Solís. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en la edición nocturna de Noticias Repretel. Los saluda William Fernández. Iniciamos contándoles que 2 personas murieron calcinadas cuando la avioneta en la que viajaban se estrelló en la finca de Macori de Nosara, en la zona de Guanacaste, pasada las 6 de la tarde de este día jueves. La aeronave pequeña cayó a tierra por razones que aún se desconocen y al colisionar contra el suelo se alzó en llamas. De acuerdo con las autoridades, el aparato se quemó en un 90% y también de acuerdo con el reporte de la noche, se indica que todas las aeronaves del país se hallaban en tierra al momento del accidente. Solo se sabe que el aparato tenía un solo motor, aún se desconoce la identidad de las víctimas que viajaban en este aparato. En las próximas horas, las autoridades enviarán personal del Departamento de Investigación de Accidentes para verificar no solo el número de serie de la avioneta, sino también la procedencia del aparato. También se definirá cuáles podrían ser las causas que provocaron este accidente aéreo. Las autoridades mantienen un operativo fuerte por parte de Seguridad Pública, ya que tras el accidente se vieron salir 2 carros de la zona no muy largo desde el punto en donde se presentó la emergencia. Así lo confirmó el ministro de Seguridad, Gustavo Mata, y también se confirmó que al parecer la aeronave transportaba drogas. Sin embargo, esta información todavía está pendiente por parte de las autoridades y se confirmó que había que precisamente eso era lo que se estaba verificando en la zona. El crimen del cantante Facundo Cabral puso al Palidejo en la mira de la policía desde el año 2011. A este hombre, conocido por dedicarse a vender frutas y verduras, se le comenzaron a descubrir otros delitos. Su casa estaba valorada en 465 millones de colones y se ganaba la vida vendiendo frutas y verduras en los alrededores de la Aurora de Heredia. Al menos así lo aseguraron sus vecinos. El costarricense Alejandro Jiménez González, conocido como el Palidejo, era buscado como el principal sospechoso del ataque a balazos que mató a Facundo Cabral en Guatemala el 9 de julio del 2011. Días después del ataque, las autoridades de ese país anunciaron que fue Jiménez el responsable de ese ataque y que el objetivo era el empresario Henry Fariñas, quien viajaba con el cantautor. Es conocido también por ser líder de una organización internacional de drogas en Centroamérica. En sus antecedentes se incluyen delitos por fraude con tarjetas de crédito y era sospechoso de lavado de dinero. En Costa Rica tenía propiedades y vehículos de lujo. Estaba también en la mira del organismo de investigación judicial. Su detención se dio en Colombia el lunes 12 de marzo del 2012. Su identidad se confirmó a través de sus huellas dactilares. El Palidejo fue condenado este jueves por la muerte de Facundo Cabral. Alejandro Jiménez tuvo una infancia y adolescencia como la de cualquier otro muchacho de su época. Estudió en un colegio católico, pero luego pasó a ser verdulero a presunto capo de la droga en Centroamérica. Alejandro Jiménez nació hace 38 años en la ciudad de Alajuela. Sin embargo, su niñez y adolescencia las vivió en Heredia. Tuvo la oportunidad de contar con una buena formación en secundaria, ya que estudió en el colegio claretiano, donde los sacerdotes exigían buenas calificaciones y buena disciplina. Pese a que era de temperamento tranquilo, una vez sí participó en los típicos pleitos de colegio y se dio de golpes con un compañero, bronca que detuvo con firmeza el padre director. Pese a que no era un alumno sobresaliente, tampoco era un mal estudiante. Como lo recuerdan, acostumbraba a comerse las uñas, usar un corte de pelo más largo de lo permitido y tomar gaseosas en bolsa plástica. En este colegio en Mercedes Norte, Jiménez recibió una sólida formación académica y religiosa. Sin embargo, luego de esta etapa, al ahora llamado Palidejo, lo vieron vendiendo frutas y verduras en los alrededores de la Aurora de Heredia. Siendo un comerciante de estos productos, empezó a acuñar una fortuna que ha llamado la atención de las autoridades.
llegó a tener una casa valorada en 1.000 millones de colones, con gimnasio, 6 habitaciones y piscina, en una propiedad valorada en más de 112 millones de colones. Pero Jiménez tenía antecedentes por fraude con tarjetas de crédito y era sospechoso de lavado de dinero. El Palidejo tenía en Costa Rica propiedades valoradas en más de 2 millones de dólares. 10 autos último modelo, muebles con acabados de lujo y cerca de 10 pantallas planas. Eso sin contar el lujo de las 5 propiedades de la familia, de ellas la casa de sus padres. Ya en el ámbito policial, el Palidejo lo consideran el líder del cártel de Centroamérica y enlace entre cárteles mexicanos y colombianos, un capo de la droga en la región. Ahora tiene sobre sus hombros una sentencia de 50 años de prisión por ser considerado por un tribunal guatemalteco como el autor intelectual del atentado que acabó con la vida del cantautor argentino Facundo Cabral, ocurrido en mayo del 2011. Además, por el intento de homicidio a Henry Fariñas, empresario nicaragüense condenado por narcotráfico en su país. Literalmente, Alejandro Jiménez pasó de verdulero a zar de la droga en Centroamérica. Vamos a ver una pausa y cuando regresemos hallan otro cuerpo enterrado en el patio de una casa y ya son 6 en los últimos 2 años. Tras la pausa le tendremos los detalles. Gracias por su compañía. Ya son 6 las personas que asesinan y entierran en los últimos 2 años en diferentes partes del país. El más reciente se halló esta mañana en Purral, bajo 1,5 metros de tierra, cubierto con una plancha de concreto y cal. La habilidad del sabueso Aquiles sorprendió a propios y extraños. Su nariz ubicó un cuerpo humano enterrado en el patio de una pequeña casa en el barrio conocido como El Matadero, en Los Cuadros. Se sospecha que tiene 1 año de fallecido. En este caso en particular hay un enterramiento de un masculino y donde sobre su cuerpo, antes de depositar la tierra, ponen cemento y concreto y cal. Esa podríamos ser una línea de algún tipo de grupos organizados que conocen y manipulan cadáveres y utilizan esta estrategia pues para que los cuerpos no sean localizados. Esta es la 6ª persona que es enterrada. El año anterior se ubicó a un adulto mayor en Acerrí. 3 personas fueron enterradas en una zona boscosa de Coronado. En la Aurora de Alajuelita se encontró al dueño de la casa en una fosa y ahora de Los Cuadros. Claro, hay que tomar en cuenta que el cuerpo estaba aproximadamente a 1,5 metros, bastante profundo. Según la información que estamos manejando, los hechos se pudieron haber dado hace 1 año atrás. Por las condiciones del clima, de la tierra y demás, el cuerpo está en estado de corificación, un estado bastante avanzado de descomposición. Por las características morfológicas de los huesos, se está determinando que es masculino. El OIJ trabaja en la osamenta para identificar al fallecido, quien estaba maniatado y podría haber muerto de un disparo en su cabeza. El dueño de la perra, que se cree que varios jóvenes quemaron en Cartago, insiste en que el animal tenía varios días de muerto. Él asegura que mostrará fotografías este viernes, mientras el SENASA descarta que se pueda castigar a los estudiantes por ser menores de edad. Este viernes será clave en la investigación del caso de la perrita que supuestamente 6 estudiantes quemaron viva y le sacaron sus crías en La Campiña, en Guayabal de Cartago. El SENASA ya se contactó con el dueño del animal y él entregará fotografías que determinarían que a la perrita la quemaron cuando ya estaba muerta. El propietario nos asegura tener fotos donde se puede mostrar, donde demuestra pues que el animal estaba muerto antes de quemarlo. Por supuesto, ayer no pudimos reunirnos con él porque estaba afuera y esperamos tener las pruebas el día de mañana. El manejo del cuerpo, ¿verdad? Es completamente irregular, no es la forma, no es la vía de, en caso de que el animal estuviera muerto, de deshacerse del cuerpo. Los menores no podrán ser juzgados en el Tribunal Administrativo del Servicio de Salud Animal. Los involucrados y también pues llevarlos a Tribunal Administrativo si cabe y si podemos, por supuesto, porque necesitamos también prueba, pero hasta ahí, ¿verdad? No podemos ir más allá. ¿Menores de edad podrían ir a ese tribunal? No son sujetos de este tribunal. Mari Garita,
Protector Animal mantiene que a la perrita le echaron gasolina, la quemaron viva y le sacaron sus crías. La perrita estaba muerta, ¿verdad? Con sus bebés, pues que quemaron, ¿verdad? Niños que lo hicieron mandados también, ¿verdad? Porque eran niños de escuela que lo hicieron mandados. Por su parte, la próxima semana la directora de la escuela, donde estudian algunos de los sospechosos de esta crueldad, se reunirá con los padres de familia para tomar medidas que eviten que casos similares se repitan. El maltrato animal aumentó en los últimos días en todo el territorio nacional. Los galleros critican al presidente Solís y amenazan con protesta frente a Casa Presidencial. El mandatario dijo que las peleas de gallos son maltrato animal. A mí me parece que es prohibida y en lo que a mí toca sí es maltrato. Nota ignorancia el presidente de la República. ¿Cómo se atreve el presidente siquiera a poner en duda de que esto es una tradición? Los galleros están dispuestos a enfrentarse al gobierno por la ley de bienestar animal. Este grupo criticó al presidente Solís, quien se opone a las peleas de gallos. No hay nada más que decir, es tan prohibida como cualquier otra cosa prohibida y por lo tanto la responsabilidad del Estado no es ni fomentarla, ni defenderla, sino eliminarla. Y la ley lo que dice es que no se va a permitir en Costa Rica el que mantengan esas peleas. No nos obligue, don Luis Guillermo, a llevarle 50,000 personas a la Casa Presidencial. Ustedes creen que estamos jugando. No estamos jugando. Vamos a defender las tradiciones de Costa Rica al costo y al precio que sea. Porque si nos cortan la cabeza a nosotros, deben cortársela a todo. Los galleros alzaron la voz y tuvieron eco en el Congreso, donde el ambiente para el plan se complicó. Otón Solís los apoya y otros diputados creen que el plan no se votará este año. Esa ley debería prohibir, si fuera coherente, que se maten piojos y zancudos y ratas y cucarachas. Es muy selectiva. Pareciera que solo las personas que chinean perritos peluditos blancos en ciudad son los que quieren los animales. El movimiento de galleros ha tenido eco en algunos diputados. Me parece que el mismo Otón Solís, cuando desafía una propuesta de gobierno de su partido, cuando él siempre ha dicho de que hay que ser consecuente. 2 años después de esta promesa de campaña, la ley hace fila en el Congreso con un futuro incierto. A usted le agradecemos su compañía, recuerdo que lo esperamos. 6 de la mañana, edición matutina de Noticias Repretel con más de lo que sucede en Costa Rica y el mundo. Que tenga usted buenas noches.